En el primer trimestre de 2025, la economía kazaja creció un 6% interanual. Este crecimiento se debió principalmente a la importante recuperación de los sectores del transporte y el comercio, según anunció la Oficina Nacional de Estadística de Kazajistán en mayo de 2025. Se trata de un resultado muy sólido, incluso impresionante, sobre todo si se tienen en cuenta las condiciones en las que se logró. Kazajistán es el país sin litoral más grande del mundo, limita al norte y al oeste con la Federación Rusa, devastada ahora por la guerra. Al este limita con la poderosa China, pero en primer lugar con sus regiones menos desarrolladas y en segundo lugar con una China que está experimentando una creciente tensión económica. Mientras tanto, al sur tenemos las 4 repúblicas centroasiáticas restantes, poco desarrolladas y más allá Afganistán, gobernado por los talibanes, o Irán, sometido a sanciones y recientemente humillado militarmente, lo que viene siendo un vecindario difícil. A pesar de ello, Kazajistán se ha convertido en el campeón del crecimiento de la región. La mayor inversión extranjera directa en la región, la construcción y la renovación de miles de carreteras, ferrocarriles y puertos en el marco de la iniciativa Nurni-Zol y el Corredor Medio, y por último, el sector de las materias primas, que no solo depende del petróleo sino también del uranio, del que Kazajistán es el mayor productor mundial. Y esta es una buena posición de partida en un momento en el que la energía nuclear mundial está experimentando un renacimiento. Todo ello hace que el presidente de Kazajistán quiera que el país duplique el tamaño de su economía para 2029 hasta alcanzar los 450.000 millones de dólares. Por supuesto, hay algunas pegas. Sin embargo, ¿es Kazajistán realmente el nuevo oasis económico de Asia Central? Pasemos a averiguarlo. Las señales positivas que llegan de Kazajistán son interesantes, no solo por la situación única del país en cuanto a su vecindad, comentada en la introducción, sino quizás lo que es más importante por su situación interna. Kazajistán, al igual que muchas repúblicas postsoviéticas, funcionó durante décadas como un estado autoritario basado en un sistema oligárquico. Su creador fue Nursultan Nazarbayev, que combinó un control político brutal con cierta apertura económica al mundo. En 2019 dimitió inesperadamente de la presidencia, pero siguió al frente como padre de la nación y jefe del Consejo de Seguridad, al tiempo que mantenía el control de facto a través de su red de poder. Traspasó formalmente el poder a Kassym-Jomart Tokayev, considerado un tecnócrata leal. Sin embargo, el control real del Estado, agencias de seguridad, puestos más importantes, siguió en manos de la gente de Nazarbayev. La situación cambió, sin embargo, con las mayores protestas de la historia del país que se produjeron a principios de 2022. El detonante inmediato fue el aumento del precio del gas, pero la razón más profunda fue la oposición al sistema dominado por el clan de Nazarbayev, del que Tokayev era la nueva cara. Tokayev reprimió brutalmente los disturbios, declaró el estado de emergencia y pidió ayuda a las fuerzas de la OTSC, principalmente rusas. Más de 230 personas murieron y miles resultaron heridas. Sin embargo, el presidente declaró de manera crucial que se trataba de un intento de golpe de Estado inspirado por el círculo de Nazarbayev. En las semanas siguientes, Tokayev se hizo con todo el poder, destituyó a Nazarbayev de todos sus cargos, le despojó del título de padre de la nación y expulsó a sus colaboradores más cercanos, entre ellos su yerno, su hermano y sus hijas, de sus puestos destacados. El fin simbólico de la era Nazarbayev fue la restauración del nombre de la capital, Astana, anteriormente rebautizada como Nur-Sultan, en honor al nombre de pila de Nazarbayev. Tokayev, fortalecido por la crisis, comenzó su propia limpieza. Aunque se anunciaron una nueva constitución y reformas, en la práctica mantuvo el control sobre todo el sistema. Sin embargo, esto no significa que Tokayev simplemente quisiera hacerse con el control del patrimonio kazajo para sí mismo.
El Kazajistán de la visión de Tokayev rompe con la etiqueta del apéndice ruso postsoviético, que dependía únicamente de los recursos naturales para obtener ingresos y carecía de mayores ambiciones internacionales. Los primeros resultados de la aplicación de esta visión ya son visibles, comillas, he iniciado un nuevo rumbo económico. Esta iniciativa se centra en reformas estructurales para construir una nación más fuerte y dinámica. Se trata de una tarea ambiciosa, pero factible. El año pasado, el Producto Interior Bruto de Kazajistán fue de 265.000 millones de dólares. Nuestro nuevo objetivo es alcanzar los 450.000 millones de dólares en 2029. Así lo afirmó Kassym-Jomart Tokayev en febrero de 2024, durante las conversaciones bilaterales con los cataríes. El plan es muy ambicioso, pero Tokayev está logrando cumplirlo hasta ahora. Según el FMI, se espera que a finales de este año el Producto Interior Bruto de Kazajistán alcance los 300.000 millones de dólares. Comillas, estoy convencido de que un crecimiento económico del 4% no es suficiente para Kazajistán, añadió Tokayev a principios de 2025. Por lo tanto, Tokayev debe encontrar los 150.000 millones de dólares restantes que constituirían la economía de Kazajistán durante los próximos 4 años. Esto significa un crecimiento de al menos un 6% anual. Pero, ¿cómo piensa lograrlo? El combustible para este crecimiento provendrá de muchas fuentes, pero los recursos naturales siguen siendo los más importantes. Estos siguen representando entre el 30% y el 35% del Producto Interior Bruto de Kazajistán y hasta el 60% de las exportaciones totales del país. El producto de exportación más importante es el petróleo crudo, extraído principalmente en 3 yacimientos, de los cuales el más rentable es el de Tengiz, uno de los más profundos y complejos del mundo debido a sus altos niveles de azufre y a las difíciles condiciones climáticas. Chevron, que es el principal operador del yacimiento, lleva desde 2012 realizando una ampliación de 48.000 millones de dólares, lo que supone una de las mayores inversiones de este tipo en el mundo. Gracias a ello, se espera que Tengiz aumente su producción hasta alrededor de 1 millón de barriles de petróleo equivalente al día y represente hasta el 1% del suministro mundial de petróleo. Cabe destacar que Chevron posee el 50% de las acciones de Tengiz, mientras que otro gigante estadounidense, Exxon, posee el 25%. La petrolera kazaja, Kazmunaygas, representa el 20% y solo el 5% pertenece a la rusa Lukoil. Los otros 2 principales yacimientos petrolíferos de Kazajistán, que actualmente producen una cantidad de petróleo similar a la de Tengiz combinada, Karachanganak y el yacimiento marítimo de Kashagan, también siguen estando principalmente en manos occidentales. En el caso de Karachaganak, se trata principalmente de la británica holandesa Shell y la italiana Eni. Por su parte, los principales accionistas de Kashagan siguen siendo la francesa Total, Eni, Exxon y Shell. También cabe destacar la participación del 8,4% de la china CNPC y del 7,6% de la japonesa Inpex. Esto demuestra que aunque los rusos tienen posibilidades de influir en el sector petrolero de Kazajistán, algo que comentaremos en breve, la estructura de propiedad no es una de ellas. Aunque Kazajistán también tiene una extracción económicamente significativa de gas y cobre, hay otro elemento más intrigante. Nos referimos al uranio, del que Kazajistán es el mayor productor mundial, con alrededor del 40% del suministro y posee algunas de las mayores reservas del mundo, con un 14%. Por ahora, el uranio solo representa el 4,4% del total de las exportaciones, muy por detrás del petróleo con un 53,8%, y su contribución directa al Producto Interior Bruto es relativamente pequeña, probablemente de alrededor del 2 al 4% del Producto Interior Bruto. Sin embargo, su importancia no puede sino crecer. En primer lugar, la energía nuclear está experimentando un renacimiento en todo el mundo. Actualmente hay 61 reactores nucleares en construcción en todo el mundo y al menos otros 100 en fase de planificación. Los kazajos están firmando sucesivos contratos de exportación.
recientemente con el grupo checo CEZ para el suministro de concentrado de uranio durante los próximos 7 años. En segundo lugar, aunque Kazajistán exporta actualmente la materia prima con menor valor añadido, es decir, el concentrado de uranio, también llamado Yellow Cake, está avanzando lentamente hacia la producción de combustible nuclear de alto margen y el desarrollo de tecnología de refinado. Recientemente, el operador kazajo Kazatomprom, junto con la empresa china CGNPC, crearon el centro de refinado Ulba Metallurgical Plant, que alcanzó su plena capacidad de producción a finales de 2024, unas 200 toneladas de combustible poco enriquecido al año, suficiente para alimentar 6 reactores nucleares. Por último, la energía nuclear. Kazajistán no tiene su propia central nuclear desde 1999, cuando la central nuclear de Aktau cesó oficialmente sus operaciones. Sin embargo, a día de hoy, el gobierno de Tokayev está impulsando con fuerza su construcción. En un referéndum celebrado en 2024, el 70% de los kazajos votó a favor de su construcción, y el 14 de junio se decidió que la corporación nuclear estatal rusa Rosatom y la empresa estatal china China National Nuclear Corporation liderarían consorcios separados que construirían las primeras centrales nucleares en Kazajistán en 30 años. Kazajistán quiere alcanzar una capacidad de generación nuclear de 2,4 gigavatios para 2035. La primera se construirá en Ulken, a 400 kilómetros al norte de Almaty. La segunda ubicación, en cooperación con los chinos, aún no se ha determinado. Los hidrocarburos y los elementos radioactivos son, por tanto, la riqueza de este país sin litoral, pero Tokayev parece consciente de que construir el futuro del país exclusivamente sobre esta base podría ser un camino muy peligroso. Muchos países han caído históricamente en una grave enfermedad holandesa. Por lo tanto, el petróleo, el gas, el uranio y el cobre no pueden ser la respuesta por sí mismos. Debe haber algo más detrás. En términos de infraestructura, ese algo se supone que es Nurni-Zol. Nurli-Zol, el camino brillante, es la Estrategia Nacional de Desarrollo de Infraestructuras de Kazajistán. Su objetivo es modernizar el Estado mediante inversiones masivas en transporte, logística, energía, vivienda y digitalización, así como diversificar la economía más allá del sector de las materias primas. La construcción de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos, junto con la ampliación de los corredores este-oeste y norte-sur, tiene como objetivo consolidar la posición de Kazajistán como principal centro de tránsito de Eurasia. Nurli-Zol forma parte de un proyecto aún más ambicioso, el Corredor Central, que es en esencia una nueva reencarnación de la ruta de la seda que conecta China con Europa. Esta sección de la ruta está diseñada para evitar Rusia y transportar mercancías por ferrocarril y camión a través del territorio de Kazajistán hasta los puertos de Aktau y Kurik, donde se cargan buques portacontenedores y se transportan a los puertos de Azerbaiyán, para posteriormente entrar en Europa a través de Georgia y Turquía. Por eso la ruta lleva oficialmente el nombre de la Ruta Internacional de Transporte Transcaspiana. A finales de 2024, en el marco del programa Bright Path, se renovaron y construyeron 12.000 kilómetros de carreteras. En este sentido, en 2024 se completó la mitad de la autopista crucial de casi 900 kilómetros de longitud que conecta Karaganda con Almaty. Sin embargo, la ruta transcaspiana se centra principalmente en los ferrocarriles y los puertos. En el punto de entrada de Kazajistán se encuentra el puerto seco más grande del mundo, Korgos. Este año también está prevista la finalización de la construcción de la segunda vía férrea de la línea Dostik-Moyinty con 836 kilómetros, iniciada en noviembre de 2022 y que aumentará la capacidad de 12 pares de trenes a 60. En marzo de 2024 también se inauguró una nueva ruta que conecta la ciudad china de Xi'an con Europa, con un buen tiempo de tránsito de 25 días. A esto hay que añadir la modernización de los puertos de Aktau y Kurik, en los que el transporte marítimo ha aumentado un 20% en los últimos 6 años, y las nuevas terminales de los aeropuertos de Almaty, Kizilorda y Shymkent.
Otros proyectos adicionales incluyen la electrificación del país, la gasificación, la modernización de las redes de calefacción y suministro de agua y la vivienda, menos llamativos pero no menos importantes. Sin embargo, el sistema circulatorio del transporte es solo una parte del éxito potencial. El jefe del Estado ha dado prioridad a la diversificación de la economía, centrándose en el desarrollo del sector no petrolero. Entre 2019 y 2024, la producción manufacturera aumentó un 31,4%, mientras que el sector de la construcción creció un 96,3%. En 6 años, la producción de la industria metalúrgica se ha triplicado, con un crecimiento medio anual de la producción industrial del 20,3%. Así es como la oficina del primer ministro de Kazajistán enumera los éxitos de la diversificación alejándose de los minerales. A esto hay que añadir que Kazajistán resulta ser el mayor receptor de inversión extranjera directa entre los países de la región, con 130.000 millones de dólares en los últimos 6 años, y con un intercambio económico y unas exportaciones en crecimiento. En 2024, el país recibió la calificación más alta de su historia, Baa1, con perspectiva estable por parte de Moody's. Las cifras concretas son difíciles de rebatir y repercuten directamente en el nivel de vida de los ciudadanos. Aunque el kazajo medio sigue sin ser rico en comparación con los europeos o las economías desarrolladas de Asia Oriental, según el FMI, en términos nominales es hoy más rico que el ruso o el chino medio, a pesar de que hace solo 3 años los rusos eran de media un 35% más ricos que los kazajos y los chinos un 13%. Y aún no hemos mencionado quizás el mayor éxito de Kazajistán, si tenemos en cuenta las tendencias mundiales actuales, una demografía notablemente buena. En 2025 se espera que la tasa de fertilidad de los 20 millones de habitantes de Kazajistán alcance, según la ONU, la excelente cifra de 2,95 hijos por mujer, mientras que en 2021 era de más de 3,3 hijos por mujer. En los tiempos que corren, estas cifras son excepcionales. Las principales razones de esta tendencia positiva son la religión, principalmente el Islam, y elementos del código cultural, según los cuales tener una familia numerosa se considera respetable y deseable. Kazajistán pertenece hoy en día a un grupo muy reducido de países que combinan un nivel relativamente alto de desarrollo económico en cuanto a PIB per cápita, con tasas de fertilidad muy elevadas, más típicas de los países más pobres. Si los kazajos logran mantener el coeficiente por encima del 2,1 y al mismo tiempo aumentar la prosperidad material, el país podría convertirse en un caso de estudio único en el que el crecimiento de la riqueza no significa una sociedad en declive. Todo esto está indisolublemente ligado a la geografía de Kazajistán, el 9º país más grande del mundo. Su posición y tamaño en el centro de Eurasia le da acceso a recursos y a una posición geoestratégica clave, pero la falta de acceso al mar y el hecho de estar rodeado de grandes potencias también son limitaciones importantes. Por lo tanto, Kazajistán debe equilibrar las influencias rusa, china, turca y occidental, distribuyendo la dependencia de manera uniforme para mantener su margen de maniobra. Por lo tanto, aunque Occidente aportó tecnología y capital, por ejemplo en el sector petrolero, las exportaciones de petróleo siguen dependiendo en un 80% de Rusia y fluyen principalmente a través del oleoducto CPC hasta el puerto de Novorossiysk. Se trata de una dependencia importante que el Kremlin puede utilizar para estrangular a Tokayev cuando lo desee, por ejemplo alegando trabajos de mantenimiento o cuestiones medioambientales, hechos que ya han ocurrido. Por eso Astana está desarrollando alternativas. Una de ellas es la exportación a través del mar Caspio y el oleoducto BTC hacia Turquía. Aunque actualmente solo se exportan 1,5 millones de toneladas de petróleo al año, frente a los 55 millones que se transportan a través del CPC, el plan prevé un crecimiento de hasta 20 millones. Kazajistán también exporta petróleo a China a través del oleoducto Atasu-Alashankou, pero este se utiliza a una pequeña fracción de su capacidad. Sin embargo, el acercamiento de China es visible en otros sectores, principalmente en el del transporte y el mencionado corredor medio. En la frontera entre ambos países se está ampliando el puerto seco más grande del mundo, Corgos, por el que pasan miles de contenedores al mes con destino a Europa.
Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, esta ruta cobró importancia estratégica como alternativa a las rutas que atraviesan Rusia, que ha sido aislada por Europa. Tokayev, como antiguo embajador en China, habla chino con fluidez y las relaciones con Pekín son más que buenas. No es casualidad que el presidente Xi anunciara la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda en Astana. Están surgiendo proyectos industriales conjuntos, como el proyecto de refinado de uranio o nuevas plantas de fabricación de automóviles. Tokayev sabe que mantenerse cerca de China es, en esencia, otra garantía contra posibles movimientos agresivos de Moscú. Si Pekín ya considera hoy en día a Kazajistán como su esfera de influencia, lo cual es discutible, entonces no querrá que Moscú interfiera demasiado en los asuntos de Astana. Por lo tanto, a pesar de que Putin ayudó a Tokayev a consolidar su poder en 2022, este nunca le ha correspondido reconociendo la anexión de Crimea y el Donbass, y tras la invasión de Ucrania se ha distanciado en cierta medida de Rusia. Esto no significa que no se beneficie de la guerra ni que no ayude a Rusia de ninguna manera. Kazajistán es el principal intermediario en el proceso de eludir las sanciones y transportar productos occidentales a Rusia a través de terceros países. Por otro lado, se está llevando a cabo un proceso paralelo de kazajización, es decir, una desrusificación lingüística y cultural gradual. Se está promoviendo la lengua kazaja y la identidad nacional. Esto sin duda irrita a Moscú. Los kazajos, a fin y al cabo, otra nación hermana, demuestran que se puede gestionar mejor un estado postsoviético con menos recursos, sin acceso al mar ni proximidad a Europa. Se trata de una señal peligrosa para el Kremlin, ya que muestra a los rusos que el atraso y el primitivismo de Rusia son el resultado de una mala gestión y no de un mal destino. Por lo tanto, Kazajistán está recorriendo un camino difícil y accidentado que no se volverá más fácil. Tokayev, a pesar de haber tomado el poder de forma brutal y de que incluso hoy en día su gobierno no es un bastión de los procesos democráticos, navega hábilmente por este laberinto. Los retos no terminan aquí. La diversificación de las fuentes minerales, el fortalecimiento de la posición del país como centro clave de Eurasia y el mantenimiento de los excelentes resultados demográficos son objetivos clave para los próximos años. Los 450.000 millones de dólares del Producto Interior Bruto son solo un símbolo de este salto. Las acciones concretas son más importantes. La pregunta es si no se trata solo de palabras bonitas de una vieja canción, y si Kazajistán no volverá al camino de Nazarbayev. En teoría, como muestra el análisis de Carnegie, Tokayev introdujo reformas prodemocráticas, pero estas no han traído cambios reales. El presidente conservó todo el poder y creó una ilusión de pluralismo. Se permitió la entrada de nuevos actores en el juego, pero solo con la condición de que no amenazaran la estructura de poder. El nuevo parlamento puede ser más dinámico que bajo el mandato de Nazarbayev, pero sigue siendo leal. Ningún candidato independiente ganó en los distritos uninominales. La participación apenas superó el 50% y solo un tercio de los ciudadanos declaró que algún partido representaba sus opiniones. Esto demuestra que las protestas de 2022 pueden no ser el final del descontento social. Más favorable para Tokayev es el informe del Atlantic Council, que ve una tendencia creciente, aunque desigual, hacia la libertad económica, más libertades civiles y descentralización, así como la restauración del Tribunal Constitucional. Sin embargo, también aquí los autores señalan la falta de libertad judicial y el hecho de que las reformas sirven para consolidar el poder personal de Tokayev más que para construir instituciones inclusivas. Los kazajos se enfrentan a tiempos interesantes. Kazajistán se balancea entre Oriente y Occidente, tratando de mantener la estabilidad y modernizarse sin llamar demasiado la atención y provocar tensiones con sus gigantescos vecinos, Rusia y China. Los próximos años serán cruciales. ¿Conseguirán los kazajos crear un estado moderno y romper con los estándares postsoviéticos, manteniendo al mismo tiempo altas tasas de natalidad? Si es así, sería uno de los casos de éxito más interesantes de las últimas décadas. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.